La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos a una transmisión más de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión en vivo, hoy que es 31 de agosto del año 2021. Muchas gracias por su tolerancia. Estamos empezando unos minutitos después de la hora que normalmente arrancamos, pero bueno, gracias por su tolerancia. Estuvimos aquí con algunos temas un poquito técnicos, pero ya se resolvieron. Entonces, muchas gracias a todos por su compañía. Y bueno, vamos a seguir hoy con el tema de duelo. Hoy vamos a seguir viendo el tema de duelo que tenemos ya como sesión número 6, el tema del duelo en la sesión número 6. Y bueno, vamos a abordar hoy algunos de los puntos que tenemos pendientes aquí con todos ustedes, con referencia al tema de tanatología y duelo, hablando de lo que son las pérdidas significativas que los seres humanos pues tenemos a lo largo de la vida. Saludo con mucho gusto a mis compañeros aquí en cabina. Aquí nos está acompañando, como en cada transmisión, el buen Rodolfo, mejor conocido como Alfrodo, de aquí del staff de la clínica y también de la estación de Radio Humanismo 4 y 5. Buenas noches, Rodolfo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, profesor? Muy buenas noches a toda la audiencia y muchas gracias por permitirme estar en una transmisión más aquí, listos para aprender, y bendiciones a todos. Muchas gracias, Rodolfo, gracias por la compañía y por el apoyo de siempre. Gracias y bienvenido. Y también está aquí acompañándonos esta noche Charlie S. Rayón, que nos acompaña como en cada transmisión, aquí en los controles técnicos y también apoyándonos en los temas. Buenas noches, Charlie, ¿cómo estás? Hola, Pedro, buenas noches. Nuevamente gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo tiempo y espacio. Gracias a todos los que se están integrando, a los que tuvieron a bien tener un poco de paciencia. Agradeciéndolos y recordarles que conectarse, compartir, comentar y reaccionar ha hecho que este movimiento siga creciendo y se los agradecemos. Y les pedimos que ese apoyo siga estando, así como de esta parte pues sigue estando el conocimiento. Entonces, muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Gracias Charlie, y gracias a todos ustedes que nos hacen el honor de la compañía y de regalarnos parte de lo más importante, de lo más sagrado que tiene un ser humano, que es su tiempo, porque bueno, como dice mi padrino Emanuel, el tiempo no vuelve, ¿no? Cuando en esa canción de... ¿Cómo se llama esa canción, por cierto? Si ese tiempo pudiera volver. Bueno, es que no son de tus tiempos, Charlie. Así es. Que dice, si ese tiempo pudiese volver o pudiera volver. Entonces el tiempo es aquello que no va a volver, por lo tanto es importante aprovechar el día de hoy. ¿Sale? Ya después, no fue después, creo que fue antes, mi padrino Juan Gabriel decía, el tiempo, ¿qué decía? Dios perdona, pero el tiempo a ninguno. Y estaba viendo unas fotografías de hace algunos años y no, sí es real lo que dice mi padrino Juanga, que en gloria esté, porque el tiempo sí se ve reflejado en diferentes áreas de la vida, ¿no? Entonces vamos a continuar y aprovechar el hoy, aprovechar el presente. Dice el maestro, es el maestro Hu Wei en la película de Kung Fu Panda. Dice, por eso se llama presente, ¿no? Porque es un regalo, ¿sí? Es un regalo el presente. Y hoy ando medio filosófico, entonces tiene buena filosofía esa película del Kung Fu Panda. Tiene mucho contenido filosófico, en verdad. Entonces, si alguien no la ha visto, se las recomiendo. Y aquí teníamos un compañero, ¿verdad? Un compañero que se parecía al Po. Ah, ya. Incluso así le decían algunos de cariño, ¿no? El Po. Espero que también haya adquirido la sabiduría que adquiere el guerrero dragón en esa película. Pero bueno, vamos a continuar. Hemos estado hablando de lo que es tanatología como figura filosófica, teológica, psicológica, antropológica,
biológica, etcétera, etcétera. Y hemos hablado de tanatología, simplemente recapitulamos la definición de tanatología. Tanatología como definición o como significado es el estudio o tratado de la muerte. Y hemos hablado de diferentes tipos de muerte. Nos señalan los estudiosos de la tanatología como un todo, desde diferentes planos, por supuesto, desde el plano filosófico, antropológico, teológico, psicológico, médico, incluso legal. La tanatología también se aplica en el área del derecho y se habla precisamente de la pérdida, de los diferentes tipos de pérdidas o de muertes que vivimos los seres humanos. Y obviamente no tenemos por qué compartir todos los puntos de vista, simplemente, bueno, son aportaciones, son ideas, son contribuciones. Y cuando hablamos de tanatología, se habla de que, por lo menos en la tanatología contemporánea, visto desde la perspectiva contemporánea, el ser humano puede vivir diferentes tipos de muertes. Puede vivir una muerte obviamente emocional, puede vivir la muerte física, por supuesto, por obviedad, y puede vivir una muerte social, puede vivir incluso algo que obviamente también abre mucho el debate, como decimos en la jerga del desarrollo humano, incluso del programa de los 12 pasos, que levanta mucha ámpula, es cuando se habla de lo que es la muerte espiritual. Y en este momento me quiero permitir tocar, por ejemplo, lo que es el tema de las adicciones o las conductas compulsivas. Muchos de nuestros amigos, o sea, ustedes que están aquí conectados, si bien es cierto que afortunadamente, agraciadamente, nos acompañan personas con diferentes afiliaciones o que no están relacionadas incluso con un programa de 12 pasos, pero bueno, muchas de las personas que nos acompañan en estas transmisiones sí están familiarizadas con lo que es el programa de los 12 pasos para tratar cualquiera de las conductas compulsivas con las que a veces nos encontramos los seres humanos. Y conductas compulsivas, bueno, muchas veces la referencia es alcoholismo, drogadicción, codependencia, la adicción al caos, la adicción a la catástrofe, etcétera, etcétera, etcétera. Y se dice que las adicciones son enfermedades que tienen obviamente un trasfondo o un componente de tipo espiritual. O sea, las adicciones, incluso dentro de lo que es, perdón, llevo hablando todo el día, entonces ya esta hora ya de repente, ya me pasa la factura en la garganta. Se dice que las adicciones, por parte de diferentes posturas, incluso, se dice que las adicciones son enfermedades físicas, mentales. Cuando se habla de mentales, obviamente también va sobre la línea emocional, y que también son enfermedades de índole espiritual. Entonces, me atrevo a decir, y es un punto de vista por supuesto personal, me atrevo a decir que cuando el ser humano padece una conducta adictiva, recordemos que la adicción también tiene sus definiciones desde diferentes perspectivas. La definición de adicción o adicción es una palabra que surge de las raíces grecolatinas, de las que surge obviamente también nuestro idioma. Y adicción está relacionado o está referido a estar entregado a. O sea, el adicto es aquel que está entregado a algo. Que puede ser obviamente a una sustancia, a una condición, a una conducta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? También existe otra definición, que es la definición psicoanalítica o que surge del psicoanálisis, en donde el psicoanálisis lo que señala es que adicción es aquel que no habla lo que ha tenido la necesidad de hablar. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo al psicoanálisis, adicción es aquello que se representa en una conducta, en una condición, en una compulsión, por aquello que no se ha hablado, o que se está hablando de una manera diferente. Porque bueno, una cosa es verbalizar algo, y otra cosa es que no lo estemos hablando. Los seres humanos obviamente todo el tiempo, el primer axioma de la comunicación humana, recordemos que nos dice que toda conducta es comunicación. Por lo tanto, los seres humanos jamás dejamos de comunicarnos.
¿sí? Toda conducta es comunicación. Hay personas que dicen, bueno, pero yo no comunico nada porque me quedo estático. Eso también es comunicar algo. O sea, el no estar en una actividad, por así llamarle, también es sinónimo de que se está comunicando algo. Entonces, se puede ver desde diferentes perspectivas. Sin embargo, las adicciones, al tener la referencia de que es una condición que abarca lo que es una enfermedad de tipo espiritual, entonces también me atrevo a decir que la persona que tiene una conducta compulsiva o el adicto tiene un tipo de muerte, se llama muerte espiritual. Y muchas personas podemos dar fe de que hasta que llevamos a cabo un abordaje de aspectos espirituales en lo que es nuestra vida como un todo, entonces algunos podemos llevar a cabo una modificación de conducta o incluso lo que es el poder de tener una conducta compulsiva, hablándolo así llanamente, claramente. Algunas personas podemos dar fe incluso de que alguna conducta compulsiva que se volvió limitante o incluso catastrófica en algunos aspectos de nuestra vida, podemos dar fe de que a lo mejor hubo intentos de muchas formas y con muchos elementos para poder detener la conducta compulsiva. De entrada, muy probablemente, y hablo en lo personal, sé que algunos compartirán seguramente el punto de vista, de entrada no existía el deseo, por lo menos en mí, un deseo genuino, ¿no? Una admisión, una derrota, hablando de lo que es la derrota terapéutica. Y entonces hay quien dice, bueno, ¿y en qué momento el ser humano tiende a llegar a la derrota terapéutica? Lo voy a decir de una manera muy técnica. Pues hasta que la adicción te pone una putiza, ¿no? ¿Sí? Es una forma técnica de hacer referencia a ello. O en mi caso, hasta que me puse una buena madriza, ¿no? O me puse una buena madriza con mi objeto de adicción. Y entonces, realmente es hasta que me doy a la tarea o que me doy la oportunidad, como se le dice en la jerga de los 12 pasos, hasta que me doy la oportunidad de hacer una exploración de lo que es mi vida espiritual. Dice incluso un pasaje dentro de lo que es la literatura de los 12 pasos para la recuperación. Dice, hasta que me doy cuenta de que ya me di cuenta de que ando caminando por el camino de la fe sin fe, es cuando me doy permiso, cuando me doy a la tarea de trabajar con lo que es mi aspecto espiritual. Y quiero recalcar algo, no estoy hablando de aspectos religiosos o devocionales. En mi caso, yo tengo un poder superior que le llamo Dios, pero obviamente cada quien concibe lo que es su vida espiritual de la forma que más le conviene. A mí me gusta mucho, lo he mencionado en algunas transmisiones ya. Alguna vez estaban entrevistando a uno de los hombres que más admiro en mi vida, que es el Dalai Lama del Tíbet, la figura representativa del budismo indotibetano, por supuesto. Algunos sí tenemos la creencia de que es la 14ª reencarnación del Buda histórico, o sea, de Siddhartha Gautama. Y entonces es el Dalai Lama del Tíbet, mejor conocido como el Kundun. Y entonces a él le hacían una entrevista, lo entrevistó Octavio Paz hace muchos años y le decía cuál es la mejor religión. Y entonces él decía, para mí la mejor religión, porque mucha gente a lo mejor se imaginó que iba a decir, pues obviamente el budismo, ¿no? O lo que son lo que es la cosmogonía indotibetana, sobre todo en lo que son las transcripciones tántricas de lo que es esta filosofía espiritual. Y él dijo, la mejor religión es la que te convierte en mejor persona. Si eso no es humildad, no sabría cómo llamarle. Es un hombre, obviamente, desde mi óptica, por supuesto, tal vez algunos lo comparten, con una sabiduría exquisita y una humildad palpable, ¿no? Al decir, la mejor religión es la que te convierte en un mejor ser humano o en una mejor persona. Y a mí lo que me convenció fue el Evangelio de los borrachos, llamado los 12 pasos para la recuperación. Y obviamente concibo la existencia de un poder superior y trabajo con mi aspecto espiritual. Y entonces algunas cosas significativas comienzan a pasar en mi vida. Hay quien dice, bueno, ¿cómo te puedes dar cuenta de ello, Alejandro? Pues de entrada, por lo menos una conducta compulsiva marcada en mi vida
dejó de estar presente. No quiere decir que la enfermedad se haya ido. Dejé de emitir ciertas conductas o respuestas, le llamaría la teoría conductual, que es la base de lo que hoy se concibe como ciencia psicológica. Mis conductas fueron modificadas. Y entonces hay muchos tipos de muerte. Hemos estado hablando obviamente de lo que es antropología, tanatología antropológica un poquito. Hemos estado hablando de lo que son algunas de las raíces, de algunos de los máximos exponentes de lo que es la figura de la tanatología o la tanatología como una cosmogonía que históricamente hablando nos ha acompañado desde siempre. ¿Por qué? Porque obviamente la tanatología, uno de los principios en los que se basa es en que todo es finito, ¿no? O sea, todo tiene un final. Y cuando el ser humano realmente toma, o cuando como ser humano realmente tomo cierta conciencia en ese sentido, pues entonces me permito vivir de una manera más consciente el presente. Y parte del vivir conscientemente a mí me representa o me significa que mis duelos van a ser vivenciados y validados de una manera mucho más clara. Y entonces comprendo que también mi trascendencia en algunos aspectos se da en base a procesos. Hay procesos que obviamente están presentes en la vida misma, y uno de ellos es el duelo. El duelo, que es precisamente la ruta o el camino que como ser humano abordo o transito, si así le quiero llamar, a partir de una pérdida significativa. Y obviamente la tanatología contemporánea, la tanatología actual, por supuesto, algo que señala es que existen muchos tipos de pérdidas significativas en esta vida. Muchísimos tipos de pérdidas significativas, y todas son importantes, porque también a veces no se comprende claramente esa parte. No se comprende, y es por una condición no negativa, sino más bien de una percepción unipuntual. Y esa parte también puede ser una limitante para generar una comprensión sobre lo que viven otros seres humanos. De repente hay quien dice, ¿y es que por eso sufres o por eso te dueles? Todos los seres humanos tenemos un excelente termómetro emocional personal llamado emociones propias. Y un duelo no tiene que ver precisamente con la naturaleza de aquello que se perdió. Tiene que ver realmente con el significado o con la importancia que yo le he dado a aquello que estaba y que ya no está. Me comentaba una persona hace algunas horas, me comentaba, ¿es normal que me sienta tan mal porque murió mi perrita? Y le digo, es que es totalmente, tu termómetro emocional te está diciendo que así es. Y hay personas que podrían decir, es que ¿cómo alguien puede dolerse tanto por la muerte de una mascota? O de un compañero de esas características, ¿no? Hay quien le llama mascotas, yo les llamo mis compañeros de vida de cuatro patas. Y obviamente, gracias Charlie, y obviamente me quiere condicionar el Charlie, ya me trajo una paleta, dice que si hago un buen programa me la puedo comer, ¿vale? Gracias Charlie. Entonces, el duelo de la mascota es algo que se ha estudiado desde hace algunas décadas de una manera muy profunda, muy seria. Y lo que pasa es que el duelo por la muerte de la mascota es algo muy real, porque es una relación que está basada en la aceptación positiva e incondicional. Los seres que se conciben como mamíferos inferiores, no sé a quién se le ocurrió esa definición, pero bueno, lo quiero ver desde un plano biológico, desde un plano anatómico, fisiológico, de que obviamente tienen otro tipo de procesamiento. Pero si lo veo desde un plano de amor, de aceptación positiva e incondicional y de congruencia, además, son seres sumamente evolucionados. Y obviamente mucho de la energía positiva o propositiva que los seres humanos
somos capaces de generar, muchas veces va impactado o proyectado, vuelvo a decirlo, hacia ese tipo de seres. Entonces, por eso es tan fuerte el duelo por la mascota, ¿no? El duelo por la mascota. Hay personas que dicen, yo no genero amor por ese tipo de animales porque no me generan eso, y además después se mueren, ¿no? Entonces ya caíste en la veracidad de lo que probablemente te pasa. No es que no lo generes, es que puede revivir memorias. Y cuando los duelos no han sido trabajados, mucho de lo que se genera en el ser humano, o de lo que se tiende a generar en el ser humano, es un bloqueo emocional llamado negación. Y precisamente fue la primera etapa que analizamos, la negación como un mecanismo de defensa, como una especie de amortiguador del impacto emocional. Y también después vimos la confusión como la etapa en donde las emociones impactan sin control en el ser humano que está viviendo un duelo. Y por eso es tan importante el acompañamiento, y muchas veces el acompañamiento sin palabras. Sin embargo, lleva mucho contenido en cuestión de comunicación, la compañía. Iba a decir el simple hecho, bueno, es una forma de decirlo, el específico hecho de que estés ahí o de que alguien esté ahí, está diciendo mucho, está diciendo mucho. Me decían unos padres en los días pasados, porque vinieron a terapia a traer a un menor de edad conmigo, y me decían ellos, me hacían la referencia de, es que no sabemos qué decirle a nuestro hijo, y les decía, pues es que de entrada ya le están diciendo mucho. Y entonces se quedan como sorprendidos, me dicen, o sea, ¿cómo? ¿Qué le dijimos ya? Con su sola presencia en este lugar, le están diciendo, ¿me importas? Lo que te está ocurriendo es importante abordarlo, te amamos y queremos que estés bien. Obviamente no lo habían visto previo a lo que yo les mencioné, no lo habían visto desde esa óptica. Y entonces hay personas que dicen, es que yo acompañé a alguien en su dolor, pero realmente no le dije nada, le dijiste mucho. Y lo que le dijiste fue, así como estás, así te acepto y así te amo. Porque aceptación es, dicen algunos, en las buenas, en las malas y en las peores, ¿no? Eso es aceptación. Ni siquiera es estoy de acuerdo, es acepto cómo te encuentras. Porque también hay quien dice, yo soy mucho de acompañar, sí, pero a ti te encanta acompañar en los buenos momentos, ¿no? En el desmadre. Dicen las verdaderas compañías de nuestra vida se ven cuando se arman los madrazos y cuando volteas y ves quiénes se quedaron atrás de ti o al lado de ti, ¿no? ¿Sí? Porque hay quien de repente dice, es que yo soy mucho de acompañar. Sí, pero en cuanto empiezan los madrazos emocionales hay quien ya no acompaña. Y esas son las relaciones de calidad. O sea, el acompañamiento muchas veces, vuelvo a decirlo, muchas veces sin palabras, o sea, sin verbalizar, pero con la presencia, con la energía, ¿no? ¿Sí? Con la permanencia. Hay mucha gente que dice, yo amo a mi grupo, ¿no? Y en cuanto las cosas cambian, se van. ¿Sí? O en cuanto entra la crisis, ¿no? Estuvimos 17 meses sin actividad presencial en el Samadhi. Y ahí se notó quiénes realmente tienen la camiseta puesta con su grupo. Sí, porque mucha gente puede decir, yo amo el proyecto, sí, pero cuando ya no te gusta, entonces lo abandonas, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, es una curada nada más. Gracias a Dios el Samadhi hoy está más vivo que nunca y más fuerte que nunca. Y sobre todo con una vibración maravillosa. No sé si lo sientan ustedes igual, pero está con una vibración maravillosa. Entonces, el acompañamiento es una forma de mandar muchos mensajes. Y es el me importas, es significativo para mí el acompañarte en esta etapa. Y sobre todo, así como estás, así te amo y así te respeto. Porque la etapa de la confusión, una de las cosas que requiere, por así llamarle, es mucho respeto. Es mucho respeto, perdón, ante la condición emocional en la que se encuentra el otro, porque las emociones van a impactar sin control, ¿eh? Y el acompañamiento es determinante, ¿por qué? Porque en ese momento algo que es sumamente riesgoso o riesgosísimo es tomar decisiones importantes. La semana pasada empezamos a hablar del enojo y de la culpa.
Quise darle un espacio más a estas dos etapas porque son cruciales, como cualquier etapa, por supuesto, pero estas dos son determinantes en muchos aspectos. La realidad es que nuestra cultura es muy rica en muchos sentidos, pero también obviamente es ignorante en muchos otros. Y entonces existen frases sumamente limitantes porque están basadas en creencias limitantes, como por ejemplo que el que se enoja pierde. Y entonces aquí la postura en el proceso del duelo es más bien el que reconoce su enojo en tiempo y forma, gana. El que reconoce su enojo y además le da salida es alguien que va a ganar. O sea, ¿y qué es lo que va a ganar? Mucha recuperación energética. Hay personas que dicen, es que no sé por qué tuve esta reacción de ira, porque soy una mala persona, Alejandro. Le digo, de entrada, para mí no existen personas ni buenas ni malas. Somos representaciones en muchos aspectos de la historia de vida que hemos tenido y los estímulos que han estado presentes en ella. Y entonces, ¿por qué tuve una reacción de ira? Porque no le hago, muchas veces sucede porque no le hago caso a mi enojo a tiempo. Tengo derecho a estar enojado porque cuando yo tengo una pérdida significativa me estoy tocando la herida en su real dimensión. Y digo, yo no sé cómo operen los demás seres humanos, pero cuando a mí algo me enoja, cuando a mí algo me duele, me encabrono. ¿Sí? Cuando a mí algo me duele, tiendo muchas veces a representarlo en una forma de enojo. Y estoy enojado porque las cosas no sucedieron como yo hubiese deseado, o como yo deseaba que sucediesen. Y estoy enojado porque a lo mejor viene una etapa de reestructuración determinante. Y además porque había expectativas. Y estoy hablando de cualquier tipo de pérdida, ¿eh? Estoy hablando de cualquier tipo de pérdida. Y hay pérdidas que obviamente generan, por ejemplo, mucho sentimiento de impotencia. Y que generan obviamente también un dolor muy considerable o un dolor considerable por aquello que se había idealizado. Muchas personas en lo que no consideran es que también se vive un duelo por lo idealizado. Hay personas que dicen, es que yo sabía que esto no iba a dar más y empecé a vivir mis etapas de una forma anticipada. Sí, pero lo que pasa es que también había un proyecto y también obviamente había una expectativa. ¿Sí? Yo soy tanatólogo y me doy cuenta de que yo estuve muy enojado cuando mi padre murió. ¿Sí? Porque había obviamente una expectativa. Se fue mi más grande héroe, ¿no? Me enojé obviamente con el hubiera, ¿no? Estábamos en una etapa muy temprana de esta tragedia que estamos viviendo como planeta. No se sabía ni siquiera a ciencia cierta cuál era en ese momento realmente el tratamiento como tal. O sea, algo que ya se sabe hoy, ¿no? No existía una vacuna. Se hizo pues lo que obviamente los especialistas nos referían. Pero es normal el que surge el enojo ante el ¿y si hubiéramos hecho tal cosa? ¿Sí? ¿Y si hubiésemos actuado de una manera diferente? Hay quien dice, el hubiera no existe, Alejandro. No, pero cómo chinga, ¿no? Y taladra a nivel psicológico. Y taladra a nivel emocional. Porque es importante que yo me permita reconocer el enojo, porque obviamente eso me va a ayudar a ventilarme. Y porque cuando alguien no reconoce el enojo que está sintiendo, dicen los físicos, la energía no se crea ni se destruye, la energía se transforma. Y entonces hay quien dice, yo nunca muestro mi enojo. No, pero se tiene que convertir en algo. Y muchas veces en lo que se convierte es en enfermedad física. Hay quien dice, yo muerto por dentro, pero de pie como un árbol. Exactamente, por dentro te puedes estar pudriendo. Perdón por la referencia, sé que es muy escatológica, pero esa sería la representación. Y entonces hay quien dice, yo jamás expreso mi enojo. No, si no lo expresas. Y por eso muchas veces da colitis, gastritis, ¿sí? Neurodermatitis. Porque todo lo que termine en itis refiere a lo que es el proceso de inflamación o un proceso inflamatorio. Y es como si el cuerpo dijese, bueno, no es como, el cuerpo lo que dice es, o lo sacas tú o lo saco yo, pero de alguna manera tiene que expresarse. Y entonces hay personas que dicen, yo casi nunca me enojo, pero cuando me enojo, me enojo. Ah, entonces tú de repente haces un desmadre.
Perdón, me gustaría decirte que entonces tienes mucho autocontrol. No, lo que sucede es que la persona va acumulando, va llenando, va llenando el globo, ¿no? Se va inflando, 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 y de repente ante un leve estímulo, puede a veces ser un pequeño estímulo y la persona, ¡pum!, revienta. Y a mí no me preocupa tanto que alguien reviente, o no me preocupa tanto que alguien explote. Lo que realmente a mí me preocupa o me ocupa como especialista en esto es que alguien esté implotando, porque la misma energía que podría darse ante un fenómeno de explosión se da en una condición pero de implosión. Y entonces hay personas que dicen, ¿en qué o cómo se ha representado en mí el enojo reprimido? Pregúntale a tu cuerpo. Pregúntale a tu condición emocional. Hay personas que dicen, yo digo que sí para que no haya problema. Sí va a haber problema, chingao. Claro que va a haber problema y en eso he hecho mucho énfasis en muchas sesiones. Ya vieron que estamos transmitiendo en vivo aquí. Están los bebés de la clínica aquí haciendo su servicio, que es ver quién anda por ahí en la puerta, ¿no? ¿Sí? Y entonces, hablando de amor positivo incondicional, ¿no? Nuestros compañeritos que están aquí en la clínica, y me refiero al Rocco, a la Kim y al Venadito. Y entonces, hay quien dice, ¿cómo lo estoy representando? Pues a lo mejor privándome de algo. Hay quien dice, ¿qué sucede si yo le digo a todo que sí? O le digo a todos que sí, de alguna manera me lo voy a cobrar. De alguna forma me lo voy a cobrar. Cuando yo no reconozco un enojo que está en mí, puedo quedar aparentemente muy bien en un plano social, sí, pero después me la voy a cobrar. Mi inteligencia emocional ahí está. Y hay una parte de mí que cuando no me permito mover la energía, esa parte de mí va a decir, de alguna manera tiene que haber una consecuencia. ¿Sí? Y cuando yo no he reconocido el dolor ante una pérdida, de alguna manera me voy a pasar una factura. Lo que pasa es que vivimos en una cultura en donde a mucha gente le genera temor el enojo de los demás. Y entonces alguien está haciendo una catarsis, y no estoy hablando de la adicción a la catarsis, que también obviamente estamos hablando ya de una conducta compulsiva. Por eso el modelo que yo trabajo se llama modelo emotivo racional, aplicado a la tanatología también, no nada más a la psicoterapia. Y entonces hay quien de repente dice, bueno, ¿y de qué se trata? Si primero sentimos. Claro que es muy importante que valides la emoción. Y entonces, sí, y después le da sentido. O sea, ¿y en qué momento lo voy a acomodar, no? Esa sería también la facultad de la parte racional que tengo. Porque de repente hay quien se la pasa en catarsis, 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 catarsis. Aquí la pregunta es, ok, y con aquello que has validado, ¿qué vas a hacer de aquí en adelante? Llega un momento dentro de lo que es el abordaje tanatológico que es válida la pregunta de, oye, ¿y qué podrías hacer hoy? ¿O cómo avanzarías hoy si ya no estuvieses en esta condición? No sé si me expliqué. Yo sé que ustedes me van a responder en el chat, pero aquí tengo a dos personas que su lenguaje corporal me está diciendo que algo está operando, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿para qué me sirve estar permanentemente enojado? A veces es una especie de coraza, ¿no? ¿Sí? A algunos nos caló mucho cuando escuchamos por primera vez esa frase, ¿no? O sea, porque hay la confianza con algunas personas. Algunas personas hablamos de una manera muy expuesta entre nosotros, ¿eh? ¿Sí? Yo sé que hay algunas personas con las que puedo hablar abiertamente de algunas cosas. Uno de ellos es mi hermano Roberto. Nos amamos incondicionalmente y con mis otros hermanos, con mis hermanas también, por supuesto, ¿no? Pero con mi hermano Roberto es con alguien con quien tengo la confianza para hablar las cosas así como son. Y entonces de repente en alguna etapa de nuestro desarrollo, dentro de un proceso de recuperación, me decía, ¿y para qué te sirve seguir teniendo tu pinche cara de perro, no? No es para nadie, Charlie, que quede claro. ¿Qué estás defendiendo? Que detrás de
máscara, tal vez se esconde un hombre muy amoroso, un hombre noble, un hombre cariñoso, ¿no? ¿Sí? Y en alguna ocasión estábamos en un curso del rescate del niño interior con mi padre, cuando estaba aquí entre nosotros, y en alguna ocasión, porque tuvimos la osadía y también el gran regalo de trabajar algunas áreas dentro de lo que es áreas muy profundas, trabajarlo en conjunto, o sea, lo trabajábamos juntos en un taller y aprendimos a amarnos porque nos mostramos las heridas de guerra que cada quien traía en un sentido sistémico, ¿no? Y a veces luego con mi madre, con mis hermanas, o sea, son formas también de sanar, ¿no? Y alguna vez escuchaba a mi padre decir, detrás de un jetón o jetona se esconde un niño o una niña lastimada. Porque es más fácil a veces decir, es que estoy enojado con todo mundo todo el tiempo, a decir, es que los niños tristes o las niñas tristes no se saben reír, ¿no? Y muchas veces detrás del enojo el enojo puede incluso llegar a ser una especie de emoción pantalla, porque el enojo, como cualquier otra emoción, tiene un espectro, o sea, una duración y una velocidad. Pero lo que pasa es que culturalmente, por ejemplo, para lo que es el sexo masculino, porque yo sé que ahora anda muy en boga lo de la inclusividad y todo, quiere ser inclusivo, aprende el lenguaje de señas, ¿sí? Aprende a escribir y a leer en braille, o sea, eso sí sería ser inclusivo, ¿sí? Trata a toda la gente por igual en las diferentes circunstancias. O sea, trata igual a aquel que es un reincidente que a aquel que es un padrinote. Eso es ser inclusivo, ¿sí? Trata a tus hijos e hijas por igual, ¿sale? Trata a tu pareja como a tu mejor amigo o amiga. O sea, eso sería ser inclusivo, ¿no? Digo, no quiero entrar en polémica porque puede levantar ámpula esto que acabo de decir, ¿no? ¿Sale? Pero aquí la cuestión es, ¿qué es lo que realmente se está escondiendo detrás de? A lo mejor es tristeza, ¿no? Y mientras yo esté trabajando con la emoción pantalla, pero no toque la emoción original, o sea, el enojo es una emoción depuradora, el enojo es válido que yo me encabrone por la pérdida, pero lo que pasa es que mucha gente se espanta y entonces no te enojes, déjame encabronarme. Porque si no me libero, entonces obviamente me va a implotar. ¿Sí? Hay personas que les espanta o que les da temor el enojo de otros. Obviamente que es lo más conveniente hacerlo en un entorno en donde no vaya a generar pues más disfuncionalidad que bienestar, ¿no? ¿Sí? Pero si yo estoy en un entorno controlado, o sea, en un inventario de mi personalidad, o estoy en un consultorio, es algo, a mí me ha pasado durante muchos años, que de repente hay personas que empiezan a hacer catarsis y de verdad empiezan a validar el enojo y de repente me dicen, perdón ¿de qué? Tal vez por primera vez te estás permitiendo reconocer lo que en verdad te está generando una pérdida o te está generando una sensación de injusticia o de rechazo o de abandono, no lo sé. Pero lo que pasa es que vivimos en una cultura en donde es que tú no puedes estar enojado con tus padres. Chingue, ¿por qué no? ¿Sí? Porque obviamente las figuras totémicas, las figuras formativas son inmaculadas. No. Yo he trabajado muchas cosas con mi padre y con mi madre y junto con ellos, o sea, estando presentes ellos. Y entonces cuando yo me permito validar el enojo ante ciertas situaciones, me doy a la tarea y me doy la oportunidad de reconocer que he estado enojado con algunas situaciones, no con ellos. Yo a mis padres los amo, pero los pude amar hasta el momento en el que los pude humanizar. Y a veces, dentro de lo que es la parte formativa, a veces a los hijos se les vuelve locos, ¿no? O sea, yo le digo a mi hija, un ejemplo, tú tienes derecho a decir lo que sientes, siempre y cuando no sea hacia mí. ¿Sí? Y entonces obviamente esos son mensajes esquizofrenizantes. Porque yo le digo a la princesa Sophie,
Y lo digo siempre con toda la intención, porque es mi princesa. Porque una vez leí un post en el Facebook, no le llamen a sus hijas princesas, no, tú trabaja tus pinches traumas, para mí mi hija siempre va a ser mi princesa, porque además así la trato, ¿sí? ¿Y por qué es la princesa? Para que sepa que realmente lo es. ¿Por qué le digo que es una princesa y la trato como princesa? ¿Sale? Y para que no esté esperando neuróticamente a que llegue el príncipe azul. Y a lo mejor le sale a lo mejor le sale sapo, ¿no? O sea, no, que sepa lo que ella vale. ¿Sí? Por eso al güero aquí lo tratamos como la princesa de la clínica. Porque sí lo eres, carnal, tú siéntete libre. Y entonces resulta que obviamente yo Alejandro como padre, pues no soy un ser perfecto, obviamente, y tengo mis neurosis y tengo mis arranques, o sea, también estoy bien pinche locatel en algunos momentos. Y de repente le digo, hija, y mi hija me dice, es que ahorita no quiero que hablemos de esto. ¿Y qué le voy a decir ahí? Soy tu papá, ¿no? No. Tú le enseñaste eso, que tenía derecho a decir, en este momento estoy enojada. Y una parte de mí me dice, padrino, ahora bébetela un ratito, güey. ¿Sí? Todos los seres humanos tenemos derecho a validar nuestros enojos. Pero lo que pasa es que también hay quien no valida el enojo o no tolera el enojo de los demás, porque además hay quien personaliza el enojo de los demás. Tanatología y duelo va de la mano con autoestima, con trabajar lo que es la figura del niño interior. Porque de repente hay quien aprendió que enojo es sinónimo de desamor. Estoy enojado contigo, ya no te voy a querer en la madre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos seres humanos? Se vuelven confluentes. No te vayas a enojar, no te vayas a enojar. Y una parte del ser humano a veces dice, no entiendo por qué no quiero que el otro o la otra se enoje, porque lo estás asociando con ausencia de amor. Y es válido a veces decirle incluso a los hijos, a ver, espérense, esto es una discusión. Y el ser humano a veces tiene la necesidad de discutir algo para poner límites, para hacer ajustes y para llegar a acuerdos y negociaciones. Pero la cuestión es que algunas personas sí aprendieron que límite, que enojo era sinónimo de desamor, de separación, de rechazo. Entonces quien dice, entonces, tanatología y duelo no es nada más el llorar la pérdida, no, es entender de dónde vienen algunas dolencias que se empiezan a activar. Y por eso tengo derecho a sacar el enojo, ¿sí? Porque empiezo a identificar también muchas cosas que vienen, pero de otras etapas de mi vida. ¿Sale? ¿Por qué hoy a mí me enoja la sensación de rechazo? Porque el adulto, o sea, Alejandro, el adulto sí tiene la facultad de decir, no, o sea, para mí es importante el afecto y para mí es importante, como para cualquier otro ser humano, la compañía, el entendimiento, la negociación, sí. Pero si en un momento determinado algo ya no estuviese en mi vida, yo tengo la facultad de continuar adelante. Eso lo entiende el adulto. Pero yo tuve la necesidad de dejar que saliera el chavito de 11, 12 años, o sea, Alejandro, el de 11, 12 años, que cuando abrió su corazón hacia alguien, esa muchachita, que también hoy entiendo que estaba bien tronada, le dijo, sí, pero tú a mí no me gustas, porque estás bien pinche feo, pareces chango. No se rían, güey, así me dijo. No se rieron. Hoy lo he trabajado, lo he superado, por supuesto. Por supuesto que sí. Lo trabajé, pero durante muchos años, obviamente ahí estaba la tristeza, el dolor y el enojo. ¿Sí? Porque entonces, ¿a quién le voy a gustar? ¿Sí? Y a lo mejor hay quien dice, pues sí estás bien pinche feo, güey, pareces chango, ¿no? Sí, pero aquí la cuestión es que hay quien sí me ama y a quien le gusto así como soy, ¿no? De entrada, a Alejandro. ¿Sí? El rechazo genera mucho enojo, porque genera mucho dolor, y eso genera una herida.
Pero aquí la cuestión es, y hasta que no me dé a la tarea de reconocer aquello que me ha dolido y que por ende me he enojado, entonces puedo seguir actuando la vida. Puedo seguir actuando la vida. Y obviamente pocas cosas son tan desgastantes como estar actuando la vida. Pero también de repente a la gente hay quien le vende espejitos, ¿no? Yo soy el padrino, la madrina fulano de tal, o el terapeuta fulano de tal, casi te vendo mi imagen de perfección, ¿no? ¿Sí? Y de repente, cuando la gente llega al grupo Samadhi y dicen, ahora sí vi enojado al padrino, ¿no? Sí, güey, es que sí se enoja. La madrinota se enoja. Y es muy ágil, y es muy agradable y muy cómodo trabajar con seres humanos, ¿eh? ¿Sí? Pero aquí la cuestión es cuando yo me permito validar mi enojo, se da un fenómeno maravilloso que me doy cuenta de que humanizo a los demás también. A mí, ¿por qué no me enoja, no me espantan los enojos de los demás? Pues porque también acepto los míos. También acepto a mis monstruos internos y a veces me tomo un café con ellos, ¿no? Y es maravilloso cuando alguien a mí me dice, tienes derecho a sentir lo que estás sintiendo. Abre tus válvulas de alivio y entonces va a regresar la calma. ¿Y entonces tengo derecho a enojarme por la pérdida? Sí. Nada más que viene una siguiente etapa, que viene la etapa del aprendizaje. Ya practiqué el principio de la taza vacía, o sea, ya me depuré, ya depuré en cuestión de enojo. Ah, ok. Entonces ahora viene lo que es el enojo retroflejado. Y el enojo retroflejado es mejor conocido como culpa. Y ahorita voy a hablar un poquito de la culpa. Voy a mandar saludos. Y de repente, ¿alguna vez alguien preguntó, no, Charlie? ¿Por qué se toman tanto tiempo mandando saludos? Pues porque de entrada aquí no estoy en televisión abierta, ¿sale? O sea, no nos cobran el tiempo. Y la otra es, lo menos que puedo hacer es corresponder diciendo buenas noches. Porque ustedes me comparten parte de lo más hermoso que tiene un ser humano, que es el presente, que es su tiempo. Entonces, rápidamente vamos a mandar algunos saludos. Pati Camacho Alvarado, que es fan destacado, dice, bendecida noche. Bendiciones también para ti, Pati, muchas gracias. Roselena Torres, muy buenas noches, lista para escuchar. Gracias, Roselena, saludos a ti y a toda la gente que te acompaña. Claudia García Morales, saludos, Alex, aquí presente. Qué bueno, Claudia, gracias por la compañía. Mi querido alumno o exalumno y mi colega Alejandro García, fue mi alumno en la Universidad Mexicana, muy buen amigo de mi hermana Kesia y también un querido amigo mío. Dice, profe, un abrazo, gracias mi querido tocayo Alejandro García, gracias, qué bueno, me da mucho gusto saludarte. Ya te he visto por aquí en otras transmisiones y me da mucho gusto que estés aquí acompañándonos. Distribuidor de contenido, no podía faltar mi queridísimo amigo, el osito Rodolfo Ángel Jiménez Moreno, que es compañero del Samadhi y gran amigo de aquí de Radio Humanismo. Dice, muy buenas noches a la cabina de Radio Humanismo, un gran abrazo y bendiciones. Muchas gracias por el conocimiento compartido. Gracias a ti, mi querido osito. Gabriel Salgado dice, saludos fraternos desde la bella Tijuana. Gabriel, un abrazo y saludos a toda la gente de allá de Tijuana. Muchas gracias. Mi esposa Leti M. Maga dice, hola, un saludo a Rodolfo y también a Charlie, un saludo. Les mando un saludo a los dos aquí en cabina. Gracias, un saludo, un abrazo y un beso con todo el amor a ti y a nuestros hijos. Gracias, Flaca, por acompañarnos y qué bueno que andas aquí. Alejandro Candonga, mejor conocido como el Charrito Amarillo, dice, tocayito, muy buenas noches, como cada semana es un gustazo volver a verte y aprender de este gran e interesante tema. Te quiero mucho, tu amigo el Charrito Amarillo. Muchas gracias, mi querido Alex Tocayo y colega además, mejor conocido como... El Daddy Yankee. El Daddy Yankee de Atlamica, dice aquí el Alfredo. Gracias, mi querido tocayo, saludos a toda la familia. Emisor de Estrellas más uno, o sea, chingateza, mi querido amigo el Dani Zárate, desde Naples, Florida. Dice, ¿qué hubo, carnal? Buenas noches, mi Alex, gracias por dejarme seguir aprendiendo a través de escucharte. Abrazos para todo el equipo de Radio Humanismo, gracias, Dani. Igualmente para ti, para toda tu familia y para toda la banda allá de Naples, que también trabajan muy fuerte con el programa. Saludos a toda la gente de tu grupo, mi querido carnal, mi Dani Zárate, que es acá de los perros negros de la chilangada, de acá del programa de los 12 pasos. Ya sabes que te mandamos un abrazo con todo cariño, mi querido Dani Zárate, y ojalá nos veamos pronto, carnal. Gracias a ti y a toda la gente que nos acompaña.
Chivis Santillán dice saludos a Carlos. Saludos. Gracias, Chivis, ya le pasamos aquí saludos a ti también. Gracias. Mi queridísima amiga ya de muchos años, Fabi Espinosa. Un saludo. Es la tía de Charlie, Chivis Espinosa. Sí, Santillán. Gracias, Chivis, qué bueno que nos acompañas. Y ya te mandó saludos aquí tu querido sobrino. Mi querida amiga, diseñadora de contenido, Fabi Espinosa, dice: hola Ale, un abrazo súper grande, eres el mejor tanatólogo del mundo mundial, buen regreso. Gracias, Fabi, y tú eres mi amada amiga de muchos años, gracias por tus palabras, hasta Monterrey, Nuevo León. Querida amiga también del grupo Samadhi de aquí de la estación, Areli Zárate, que es fan destacado, sobrina de mi querido amigo Dani Zárate, dice: buenas noches Alex, ya extrañaba estar presente. Qué bueno, Areli, nos da mucho gusto verte aquí conectada, un gran abrazo, gracias por tu compañía y por tu amistad. Nuestra queridísima amiga también, Elenita Ramírez Morales, dice: muy buenas noches, padrinos, gracias por compartir su sabiduría, Dios les bendice. Gracias a ti, Elenita, saludos y un gran abrazo. Sasa White dice: buenas noches, padrinazo, un abrazo de mi tamaño, o sea, un abracito. Un abrazote, Darla, gracias. Dice: aquí presente una vez más para aprender a vivir. Gracias, güereja. Ella es nuestra amiga Darla del grupo Samadhi y amiga también. Dice mi hermano Roberto Gutiérrez Jr., no podía faltar aquí el caballito. Dice: ese es mi muchacho. Gracias a mi carnal. Es uno de los hombres que más he amado en la vida. Obviamente junto con mi hermano, con mi padre Roberto y con mi hijo Miguel Alejandro, el querido Plock. Vétanse a su canal, se llama Plock Glock. Mi hijo es un joven emprendedor en su música, él hace sus canciones y le echa ganas, ahí la lleva, y qué bueno que hace catarsis de esa forma, haciendo sus letras y no mentándole la madre a su papá, ¿no? Entonces, gracias a mi hermano Roberto Jr., gracias, ese es mi muchacho, igualmente, ya sabes que es mutuo, a mi querido caballito. Les recuerdo que estamos juntos en la transmisión de Radio Humanismo 4 y 5 en vivo, los viernes estamos juntos en la transmisión de Radio Humanismo 4 y 5. Arely Sara te dice: esa película es una de mis favoritas, la de Kung Fu Panda. Es que de verdad trae un contenido bien cañón. De repente hay personas, nosotros un tiempo en el Samadhi hicimos sesiones de de cineterapia. Y entonces de repente no faltaba quien preguntaba: ¿por qué ven películas para chavitos? No, güey, no son para chavitos. Son películas con un contenido psicológico bien cañón. Y Disney, Pixar se caracterizan por eso, por tener unos contenidos de veras bien cañones. Quien ha visto, por ejemplo, la película de Shrek desde un trasfondo psicológico, está catártica, y digo muchas otras más, ¿no? Muchas otras más. Gracias Arely, qué bueno que lo mencionas. Diana Morales dice: hola Ale, buenas noches, bendiciones. Gracias Diana, igualmente para ti. Adriana García Hernández, nuestra compañera también del grupo Samadhi, dice: hola, buenas noches. Gracias Adriana, igualmente para ti, para tus hijos. Mi querida prima, de verdad mucho cariño, mucho amor para todos ellos. Tonantzin Guzmán Miranda dice: hola, buenas noches, los demás capítulos acerca del duelo están en YouTube. Sí, mi querida Tonantzin, ahí están en el canal de YouTube de Radio Humanismo 4 y 5. Por favor, métanse, suscríbanse, pónganos un like, pongan la campanita. Entonces, un día vamos a hacer super influencers, ¿no? Porque ya somos influencers. Sí, por número ya, ¿no, Charlie? Sí. Pero un día vamos a ser super influencers, ¿sale? Entonces, sí, Tona, ahí están. Saludos a mi tía, a tus hermanos, a toda la banda de allá, toda la familia. Gracias por estarnos acompañando, a mi querida prima Tonantzin. Alejandro Cedeño Jiménez, tipazo, amigo entrañable, compañero del grupo Samadhi. Dice: buenas noches, saludos a todos allá en cabina. Muchas gracias por compartir tan importante tema y que Dios les llene de bendiciones. Y tengan buen regreso a casa. Gracias mi querido tocayo Alex Cedeño Jiménez. Ana Obando, también queridísima amiga de aquí de Radio Humanismo, dice: hola, buenas noches Alex y Charlie, saludos para todas las familias, que Dios los bendiga y les dé mucha salud, ya lista para aprender. Gracias a ti, Ana, qué bueno que nos acompañas en todas las transmisiones. Mi querida amiga la doctora Lupita Blue
Dice, buenas noches, doctor Alex, un placer escucharte. Muchas gracias, Lupita. Buenas noches, también un abrazo. Gracias por estarnos acompañando. Rosa Basilio dice, hola Ale, buenas noches, buen tema, gracias. Gracias, Rosa, mi querida Rosita del Grupo Samadhi, la chaparrita del Grupo Samadhi, que también es una excelente servidora y amiga. Gracias, Rosita. Roselena Torres, exacto, hay gente demasiado religiosa y muy poco humana. Ok, gracias, Rosa. Gracias, qué buena reflexión por el comentario. Mi querida madre, la señora Emma Marta Arzate Copca, dice, buenas noches, hijo, Charlie, Javier, gracias muchachos por su apoyo. Gracias a ti, mi querida madre, te mando un abrazo y un beso con todo mi corazón. Estábamos platicando de que ya se va a acabar el diplomado en el que estamos juntos, pero nos vamos a seguir viendo todos los viernes, vas a ver. Entonces, porque hemos compartido muchas cosas, más allá del diplomado hemos compartido muchas cosas como madre e hijo en esos descansos que tenemos y que me la dejan a mí solita, o sea, la dejan solita para mí y ahí hemos hablado muchas cosas muy, muy importantes. Gracias, madre, te amo, gracias por estar aquí. Ahora ya es, dice el Dani, fíjense, ya apareció el Dani Zárate como emisor de estrellas +2. Hace rato aparecía como +1. Dice, no veo la estrella, ¿cómo envío? No sé, Charlie. Tiene que comprar las estrellas ahí en el mismo Facebook. Ah, ok, tienen que comprar las estrellas ahí en Facebook, mi querido Dani. Pero bueno, gracias de todos modos por el detallazo de siempre, mi querido Dani. Kenia Fernanda Zapata, también nuestra compañera Fer del Grupo Samadhi, dice, hola Ale, gracias por el tema, estoy viviendo uno de los duelos más difíciles de mi vida y me resistí a conectarme, pero aquí estoy, gracias. Qué bueno Fer, que de todos modos lo hiciste y ojalá sea de beneficio el que estés escuchando parte de lo que el duelo propone. Gracias, un abrazo, y ella es nuestra amiga y compañera del Grupo Samadhi también. Qué bueno, Fer, gracias. Oscar Leal Montaño, quiero decir que hoy es cumpleaños de mi padrinazo Oscar Leal Montaño. Hace rato le mandé un mensajito ahí en el Face. Y obviamente quiero hacerlo público porque siempre está aquí presente. De verdad siempre me ha felicitado los días de mi cumpleaños y nos ha hecho comentarios aquí en Radio Humanismo siempre. Padrino, que Dios te dé muchos años más de vida, sobre todo siendo la hermosa persona que eres, de verdad. Gracias por la amistad y sobre todo con mucha salud. Gracias, padrino. Dice él, buenas noches, padrino Alejandro, saludos y listo para escuchar el tema de hoy. Un abrazo para toda la banda de Radio Humanismo. Gracias, padrino, que sean muchos años más. Y sobre todo con salud, amor, y seguramente será porque eres un excelente ser humano, eres una verdadera persona humana. Muchas gracias, padrino Oscar Leal Montaño. Monse Bulba Barrón dice, hola chicos, les manda saludos Christopher. Gracias, Monse, saludos a Christopher y a toda la banda de allá de la casa. Esther Narváez dice, mi peluchín, no lo dejo de pensar, hablando del duelo de la mascota, ¿no? Gracias, Esther, y pues obviamente hay que seguir viviendo el duelo. Angie López, mi querida amiga Angie López, dice, hola Alex, y también se conecta aquí su nieto Dani, que es mi amigo, dice, soy Dani, te mando un saludo y también a Charlie. Gracias Dani, mi amigo de 7 años, que es bravo para el desarrollo humano. Saludos a tu mami, a tu abuelita, por favor, Dani, y saludos a todos allá en casa, gracias. Rodrigo García, que es fan destacado, dice, saludos en cabina, gracias por compartir estos temas de vida. Gracias a ti, Rodrigo, gracias por compartir. Reiki Karuna aquí, mi querida colega y amiga, ella fue mi alumna hace algunos años en la Universidad Mexicana, mejor conocida como Alvis, dice, buenas noches Alejandro, gracias por el tema, saludos hasta el cielo, tu gran padre, seguramente también te escucha, bendiciones, gracias a mi querida amiga Alvis, que se pone aquí Reiki Karuna aquí, porque le entra duro al Reiki también, gracias, un abrazo y saludos. Sasa White dice, ¿cómo puedo diferenciar que aún sigo superando mi duelo o estoy estancada? La situación es que llevo prácticamente 5 años que falleció mi padre y siento que duele cada vez más. ¿Puedes dimensionar que estás avanzando en el duelo? Porque muy probablemente te estás acercando a la etapa de la aceptación, güereja, porque la etapa de la aceptación, que le vamos a dar su programa completo, es la etapa más dolorosa del duelo. Hay quien dice, entonces todavía no llega a lo peor. No es que sea peor, es que es la etapa en donde el duelo se vive en su real dimensión, pero ya sin telarañas, por así llamarle, ¿no? Ya no hay culpa, ya no hay vergüenza, ya no hay enojo, ya no hay confusión. Entonces, obviamente, podríamos llamarle, o podría yo llamarle, que es el tocar fondo. Hay quien dice, y voy a tocar fondo, esa es una buena noticia. Cuando tocas fondo, quiere decir que todo movimiento va a ser hacia arriba, ¿eh? ¿Sale? Entonces espero que haya contestado tu pregunta, mi querida güereja. Armando Zárate Lara dice, hola, buenas noches, gracias por compartir, excelente programa, bendiciones mil. Gracias a ti, Armando, qué bueno que estás aquí presente. Dice, me imagino que es Christopher, dice,
¿Qué es la catarsis? Catarsis es una palabra que significa purificación. Eso significa la palabra catarsis. Y quiere decir mover la energía de las emociones, por medio del llanto, por medio de las palabras, por medio de, incluso hasta del silencio, pero hay mucho movimiento energético también. Entonces hay muchas formas de hacer catarsis, con el ejercicio, con la actividad física, hay muchas formas. Espero haber contestado la pregunta. Dice Alicia Silva, dice, muy buenas noches, un placer escucharlo, profe, le mando un fuerte abrazo, mil gracias por su tiempo. Gracias a ti, Alicia, ella está en cada transmisión, ella fue mi alumna y hoy es mi colega. Gracias, Alicia, un abrazo y gracias. Alejandro Candonga acaba de contestar también la pregunta. Alejandro Candonga es psicólogo también, mi querido tocayo, el charrito amarillo. Dice, es la purificación del alma. Cuando eliminas todos los recuerdos o episodios negativos que alteran la mente y el equilibrio emocional, es una definición, es una forma de verlo. Gracias, tocayo, por apoyarme con eso. Víctor HRM Dro dice, bien, Alex, gracias, Víctor, gracias y nos manda un like. Gracias, Víctor, qué bueno que estás aquí conectado. Juan Ramos dice saludos, gracias Juan, saludos para él también. Yareli Sánchez dice saludos, gracias Yareli, qué bueno que estás conectada. Coco Arreguín dice buenas noches, gracias por el tema, ahora entiendo tantas cosas, gracias, qué bueno Coco, pues esa es la idea, qué bueno que están cayendo los 20. Sergio Iván Martínez Arriaga dice saludos padrino. Sergio, gracias por conectarte, saludos también. Y Alejandro, Monse Barrón le contesta al charrito amarillo, le dice gracias, qué bueno, gracias. Y dice Monse Navarrón, es como las capas de la cebolla. Exactamente. Sale en la película de Shrek cuando Shrek le dice al burro, los ogros somos como una cebolla. ¿Sí? Dice, y tenemos muchas capas. Dice, entonces es una analogía maravillosa de lo que son las corazas emocionales, de verdad. Y se van quitando las capas y de repente se descubre que en el centro de la cebolla hay otras cosas ahí determinantes, ¿no? Mi querido amigo el Próculo, de verdad, ya él sabe que se lo digo con mucho cariño y él sabe además por qué le decimos así. Y saludos Alex, que es Omar Rivera, perdón. Te mando bendiciones, por cierto, ¿dónde está el grupo? ¿En la clínica o donde estaba antes? Estamos en la clínica, mi querido Omar Rivera, mejor conocido para la banda como el Próculo. Estamos en la clínica, aquí estamos sesionando, cuando quieras ya sabes, eres bienvenido, cáiganle acá mi querido Procu y nos dará mucho gusto además verlos. Me quedé esperando la referencia de en dónde están las carnitas mi querido Procu y nunca me llegó, entonces ahí te encargo que me mandes la ubicación porfa y ahí te caemos un día de estos. Entonces gracias, bendiciones a toda la familia mi querido Omar Rivera y a ver qué día nos aventamos una rodada aquí el Charlie tú y yo en las motos. Para que vayamos allá a dar un rol. Gracias mi querido Omar Rivera. Fan destacado, mi padrinazazazo, José Arturo Calderón Fernández. Dice, padrinazo, un fuerte abrazo, saludos a todos, buenas noches. Gracias, padrino. También a tu señora esposa, con todo respeto y todo el cariño, y a toda tu familia. Muchas gracias, un abrazo para todos. Dice el Dani Zárate. Dice, sí tengo para enviarlas, pero en mi pantalla no veo la estrella para darle clic y enviar. No sé, Dani, si quieres a ratito te mandamos la información o ahorita el Charlie te manda un mensaje. Gracias, mi querido Dani Zárate. Ya estoy terminando con los saludos, me faltan 2. Irma Monroy, mi queridísima amiga que es distribuidora de contenidos. Amigo querido, te veo y escucho en la repetición. Saludos a Charlie, Dios les bendice. Gracias, Irma. Saludos recibidos y también un abrazo para ti con mucho cariño, todo el amor de siempre. John Coutinho dice, saludos profesor, un fuerte abrazo, bendiciones, mi querido Jonathan Coutinho, gracias, saludos a toda la familia, qué bueno que estás aquí conectado, él fue mi alumno y hoy es mi colega, gracias. Matos Regino dice, buena lluviosa noche mi padrino, sí, también obviamente, ayer platicaba eso precisamente con mi esposa y mis hijos antier, también es muy bueno que llueva, hay gente que dice, es que me choca que llueva, no, pues todo tiene una razón y todo tiene una función, la naturaleza es maravillosa, por lo menos sabemos que no vamos a padecer de escasez de agua, ¿no? Entonces, lluviosa noche y obviamente también bendecida noche para todos, gracias. Y Campanita Mora nos pone buenas noches a todos en cabina y muchas bendiciones, gracias Campanita, gracias por las bendiciones, buenas noches a ti también. La culpa, estaba diciendo que la culpa es un enojo retroflejado. ¿Qué quiere decir? Que ahora es el momento cuando llega la culpa debiese ser... Su función es la de una emoción emergente. Eso es la culpa. Eso es realmente la culpa. Y la función de la culpa sana, porque estoy hablando de la culpa sana, es cuando yo estoy en una etapa de duelo o cuando estoy en un proceso de duelo y entonces una parte de mí hace la reflexión del
lo que hice, lo que no hice, lo que dejé de hacer, por qué, para qué, cómo, cuándo, en dónde. Y entonces la etapa de la culpa ya es un enojo, pero hacia mí. Quise decir claramente enojo, no autoflagelación. Hay quien dice, ¿a mí para qué me sirve la etapa de la culpa en el duelo? Se llama aprendizaje. Se llama aprendizaje. Yo escribí un libro, algunos ya lo han leído, y yo hice énfasis en ese libro en algo. Yo estoy convencido que la mayoría de las personas, no estoy hablando obviamente por todos, estoy haciendo una referencia de la mayoría, desde mi óptica, la mayoría de las personas, en la etapa en la que llegamos a pasar más tiempo dentro de lo que es el proceso de duelo, se llama culpa. Pero porque vivimos en una cultura y en una sociedad culpígena. Y a veces la creencia es que a más culpa, más cerca de la gloria voy a estar. Y eso es una creencia limitante. La culpa es una etapa importante, yo diría que es importantísima. Alguien dice, ¿para qué me sirve la culpa? A mí, para no replicar. Pero vuelvo a decirlo, no desde una perspectiva de autoflagelación, desde una perspectiva de aprendizaje, desde una perspectiva del ¿qué es lo que yo aprendí? A no postergar. ¿Sí? Yo no tuve la oportunidad de despedirme de mi abuela, que es uno de los más grandes amores de mi vida, el día que ella murió. O sea, no tuve la oportunidad de verla momentos antes de que ella muriera. Y hay quien dice, bueno, ¿y eso para qué te sirve? Para que el día que mi padre murió no me pasó lo mismo. Y entonces cuando me habló, porque los primeros que llegaron fueron mi hermano y mi cuñada me marcó y me dijo, tu papá está muy delicado. En ese momento le hablé inmediatamente a mi esposa, nos vimos a los 5 minutos y en 10 minutos estaba yo en la casa de mi padre. Y me pude despedir de él. Y le pude decir te amo y le pude decir te amo padre, eres uno de los más grandes amores de mi vida, gracias por todo. Te voy a amar toda la vida y en este momento te lo quiero decir porque no quiero tener nada pendiente contigo. Y entonces le dije, ¿tienes algo que decirme? Y él me dijo algunas cosas. Y entonces quien dice, ¿para qué te sirvió la culpa de no haberte podido despedir de tu abuela? Para que no me pasara lo mismo en otra relación. Y no estoy diciendo que yo sepa cuándo la gente se va a morir. Estoy diciendo que si en mis manos está no dejar algo pendiente, entonces no lo dejaré. Y hoy a mi madre le digo que la amo. ¿Sí? A mis hijos, a mi pareja, a mis hermanos, a mis amigos. ¿Sí? Ese es aprendizaje. Porque también por culpa muchas veces porque también por soberbia muchas veces el ser humano no se permite salir de esa etapa. Es que si yo hubiera sabido, sí, pero no sabías. Pero es que con lo que sé hoy, sí, pero hoy sabes cosas que antes no sabías. Entonces pude haber hecho algo diferente, no. Y aunque tu pinche soberbia te diga que sí, no podías. ¿Por qué? Porque en ese momento estabas convencido de que estabas haciendo lo que era más conveniente. En ese momento estabas convencido, o convencida, vamos, o convencide. También tengo mi parte de sarcasmo, ¿no? En ese momento estabas convencido. En ese momento yo estaba convencido. Pero es que hay cosas muy cabronas. De todos modos estabas convencido en ese momento de que era lo más conveniente. Y en algunos lugares se atreven, perdón por lo que voy a decir, y no es para nadie, pero es para todos. Este trabajo es de amor, este trabajo es de comprensión, de tolerancia, ¿sí? De respeto, ¿sí?
Pero hay cosas que ni Dios puede perdonar, pinche soberbio espiritual. Tú dices que este trabajo es de humildad y te atreves a decirle a un ser humano que tú tienes la capacidad de medir la facultad de amor y perdón de un padre omnipotente y omnisciente como es Dios. Perdón, ¿de qué humildad me estás hablando? Yo le diría a esa persona, es tu pinchurrienta soberbia la que te hace creer eso. Porque yo, en un programa, yo conocí un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios de perdón. ¿Sí? O sea, yo conocí un Dios que algo que manifiesta constantemente es el amor y la compasión hacia sus seres más amados. Y que a mí Dios me ama por lo que soy, no por lo que he hecho. No sé, es una forma diferente de verlo, ¿no? Es una forma de verlo desde mi óptica personal. Porque también muchas veces la culpa se utiliza como una forma de control y de coerción. La culpa tóxica al ser humano lo mantiene preso. Y decía el maestro, para mí, el hombre más grande de todos los tiempos, el filósofo, psicólogo, el hombre espiritual más grande de todos los tiempos, se llamaba Jesucristo. Y él decía, busca la verdad, porque la verdad te hará libre, ¿eh? Nada más que la verdad está dentro de mí. O sea, me refiero en cada uno de nosotros. Porque mi verdad no tiene por qué ser la tuya. Sin embargo, ¿cuál es el mensaje? Sí se puede vivir con culpa sana y librarnos de la culpa tóxica y de la vergüenza recurrente. Estamos viendo también esos puntos en el tema de agitadores del inconsciente. Entonces la invitación es, continuemos, no postergues, acéptate imperfecto, acéptate finito y acéptate falible. Y habrá mucho más tranquilidad seguramente. La próxima sesión, si un poder superior nos permite seguir aquí, bueno, si me permite seguir aquí para no repartir, estaremos viendo la etapa de la aceptación, que es una etapa de verdad crucial dentro de todo lo que es el proceso de duelo. Por último, dice mi madre, la señora Emma Marta Alzate Cópoca, dice desde Adán y Eva, sí, o sea que se manejaba obviamente pues, mucho de lo que es el fenómeno de la culpa tóxica, ¿no? Y mi queridísima amiga, que es fan destacado, Elizabeth Martínez, mejor conocida como Eli de Magú, dice buen regreso a casa para todos, cuídense mucho, abrazos mil. Gracias Eli, sabes que te quiero mucho, saludos a toda la familia allá en Magú, gracias y qué bueno que nos estás acompañando. Y muchas gracias a todos. La próxima sesión vamos a continuar con el tema de la aceptación. Y dice Sasa White, dice gracias Ale, infinitos agradecimientos, llega con bien. Gracias, les deseo lo mismo a todos. Les deseo lo mismo a todos, que pasen una excelente noche. Nos vemos el viernes en la transmisión en vivo de Radio Humanismo 4 y 5, en donde comparto los micrófonos y la pantalla con mi hermano Roberto Jr. Y bueno, pues ahí se queda para la reflexión. Gracias a todos. A Jenny Trejo, bendiciones también. Víctor HRM Dro dice excelentes reflexiones. Gracias, Víctor. Qué bueno que te son de beneficio personal. Y dice mi esposa, besos. Gracias igualmente para todos en casa y para todos ustedes. Nos despedimos con la frase tanatológica. Aprendamos a despedirnos para esperar con ansia el reencuentro. Hay gente que de repente dice, no es exagerado, no, yo me despido para siempre, ¿eh? O sea, siempre, ahora sí que siempre me despido para siempre. ¿Por qué? Porque no se sabe. Las probabilidades nos dicen que nos vemos el próximo viernes. Y si no es así, pues platicamos del otro lado del puente. ¿Sale? Gracias a todos, que descansen, buenas noches. Y a mis compañeros, gracias por la compañía. Gracias a Charlie, a Alfredo, gracias como siempre. Gracias por todo el apoyo y sobre todo por la amistad. Nos vemos la próxima sesión. Saludos a todos y bendiciones. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5,
porque se puede vivir libre de adicciones.